análisis del documento COVID-19 Education Response, Preparing the Reopening of Schools de la UNESCO. También incluiremos aspectos relevantes del marco para la apertura de las escuelas, un trabajo colaborativo entre la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos. Es claro que la decisión para cerrar las escuelas fue relativamente rápida, fácil de implementar, incluso podríamos decir que un acto hecho de la noche a la mañana. Sin embargo, la decisión para su reapertura es una tarea que, como bien hemos visto, implica mayores retos, al ser mucho más compleja su implementación, puesto que se requiere contemplar algunas preocupaciones como lo son la seguridad y la protección, tanto física, mental y psicosocial, con el objetivo de asegurar el bienestar y la estancia de todos los estudiantes, además de enfrentar las cuestiones correspondientes a las graves consecuencias que se nos dejaron, económicas y sociales, que ya comentamos en el episodio anterior. Abrir las escuelas demasiado pronto puede implicar poner a toda la población en riesgo, y tardar mucho para hacerlo provocaría un mayor rezago y, por supuesto, el incremento de las brechas de inequidad, afectando sobre todo a los grupos más vulnerables. Escuchamos a la maestra Alejandra, quien nos comparte el análisis de estos dos grandes cuestionamientos. De modo que el momento correcto para la reapertura de las escuelas va a depender principalmente de la evolución de la pandemia. Esto obviamente basado en las decisiones políticas de cada uno de los países y pues obviamente con el respaldo de aquellos expertos en salud, quienes han establecido mecanismos pues para monitorear esta evolución. Entonces requerimos de un plan, o se requiere de un plan, pero es un plan que tiene que ser flexible, tiene que estar abierto a ese cambio, puesto que realmente existe todavía mucha incertidumbre en cómo va a estar evolucionando esto. Entonces, como sistema educativo, tendremos que planear anticipadamente, pero con esa flexibilidad que se requiere. También el contexto es un factor determinante para la reapertura de las escuelas. Es decir, cada escuela se encuentra en un contexto específico que tiene características muy particulares que van a estar influyendo pues, en estas decisiones. Por otra parte, el sistema educativo también tiene que, con base a la claridad de sus objetivos, de sus prioridades, va a tener que tomar decisiones en cuanto a qué estrategias utilizar o implementar para poder reabrir las escuelas. Por lo tanto, no puede ser una acción que tomemos precipitadamente, más su planeación y las acciones para que esto se dé tienen que llevarse a cabo lo antes posible. Nos queda un largo camino todavía y no podemos dejar de avanzar ni un minuto. Hay 3 aspectos que es muy importante abordar. Mi compañera Valeria, la hija de cuarto semestre, resaltará algunos de ellos. Primeramente, la evaluación de la preparación del sistema. Saber si está en buenas condiciones la infraestructura. Tener en cuenta la disponibilidad de los recursos para saber con qué contamos para poder responder a esta situación. Tener en cuenta también la población escolar. Saber cómo vamos a distribuir a los alumnos pensando en las medidas sanitarias y saber también las condiciones en las que llegan los alumnos. En el número 2 está garantizar la continuidad del aprendizaje. Al continuar el aprendizaje debemos hacerlo lo más suavemente posible después de esta interrupción. También debemos abordar desafíos emergentes. Y en el número 3 es desarrollar una resiliencia del sistema. Es reforzar la preparación del sistema educativo para anticipar, poder responder y mitigar los efectos de las crisis actuales y futuras. Cuando hablas de el nivel de preparación del sistema educativo que se debe de tener como escuela, ¿qué factores se deben de contemplar para poder decir que está preparado para la reactivación? La preparación de la infraestructura. También la preparación del personal docente. Ofrecer apoyo psicosocial y académico. Tener una preparación pedagógica. Incluir los procesos pedagógicos para evaluar el progreso durante el cierre de la escuela, identificando la pérdida del aprendizaje y organizando cursos de recuperación. Y finalmente, la preparación de los estudiantes, la familia y la sociedad. Incluir la conciencia y la voluntad de regresar a la escuela. Vale, sin duda, con todo esto que nos mencionas, en definitiva, la reapertura de las escuelas
no es un simple acto de retomar el trabajo donde lo dejamos. Recuerdo lo que vimos en el episodio anterior, que países que ya habían pasado por esta situación de contingencia sanitaria tomaron la oportunidad y buscaron cómo mejorar su acción educativa, entre asegurar la continuidad de aprendizajes, lograr objetivos planteados, proveer cursos remediales y organizar evaluaciones. Aún existe esta intriga, a pesar de todo esto que hemos visto, de a qué retos se van a enfrentar los sistemas educativos de todo el mundo después de esta pandemia. Toda esta experiencia es y será un reto, en todos los aspectos. Por lo tanto, es necesario que se anticipen nuevos desafíos, las consecuencias directas e indirectas que tendrá consigo esta pandemia. Pero siempre está este cuestionamiento de por dónde empezar y sobre todo la pregunta más crucial, ¿cuál es el momento correcto para reabrir las escuelas? El monitoreo constante, la evaluación y la reevaluación de la situación serán fundamentales para garantizar que no haya compensaciones de salud y evitar contratiempos. Una vez determinados los tiempos y objetivos, ahora la pregunta que creo que nos tendríamos que estar haciendo es ¿qué proceso se recomienda seguir? Esto lo podemos analizar desde diferentes enfoques, es decir, considerar las acciones de corto, mediano y largo plazo o desde los momentos en definitivo para tomar acción, o bien seguir una ruta crítica sobre las medidas correspondientes al antes de la apertura, durante el proceso de apertura y una vez reabiertas las escuelas. Para este tema, las compañeras Priscila Salas, Ana Paula Rivera y Sofía Pelayo nos guiarán partiendo del marco para la reapertura de las escuelas como base. Necesitamos ofrecer un espacio seguro, que el alumno no tenga miedo de estar ahí, que no tenga miedo de me puedo contagiar. Y bueno, pues en cuanto a las acciones a considerar antes de la reapertura, debemos de tomar en cuenta que es necesario prepararse con políticas, procedimientos y planes de financiación que, como mencionaba Abby en el capítulo anterior, es sumamente importante y que esto va a ser crucial para el mejoramiento de la enseñanza. Es nuestra base. Fíjate, se me hace súper importante, un punto que creo que no habíamos hablado mucho, el hecho de qué pasaría, ahorita que mencionas esta parte de que los alumnos se sientan seguros de no contagiarse, ¿qué pasaría si alguno de ellos tiene alguna problemática de salud o algún docente se encuentra pues con más riesgo de contraerlo? ¿Qué podríamos hacer o desde dónde se tendría que abordar esta situación? Las políticas deben de proteger a todos. En especial también hace mención a los alumnos y maestros que puedan correr un alto riesgo debido ya sea a la edad o alguna afección médica subyacente. Esto con el plan de cubrir las ausencias de los maestros y poder seguir impartiendo la enseñanza a distancia, como se mencionaba anteriormente, ¿no? También apoyar a aquellos estudiantes que no pueden asistir a la escuela por estos mismos riesgos. Pris, siguiendo esta misma línea en cuanto a la preparación previa, ¿qué podrías compartirnos en las dimensiones de atención especial del aprendizaje y todas aquellas acciones que deben de contribuir al bienestar y a la protección? Sí, claro, y pues de estas dimensiones que mencionas, se recomienda en cuanto a la atención especial al aprendizaje, pues ofrecer apoyo a los maestros, a los dirigentes escolares en cuanto a la formación de enseñanza a distancia y ofrecer métodos efectivos, ¿no? Que tomemos todos los recursos que tenemos para llevar a cabo esa enseñanza a distancia antes de la reapertura de las escuelas, que es lo que estamos viendo actualmente. No cabe duda que el trabajo es una responsabilidad compartida de la que todos debemos de ser partícipes, para poder lograr los objetivos planteados y abordar los retos a los que debemos de estar previamente preparados. Ana Paula, se mencionó anteriormente acerca de algunos factores para la reapertura, pero ¿cuáles serían de los aspectos más importantes que se deberían de llevar a cabo en esta responsabilidad compartida? Claro, Carla, el ser proactivos es una actitud que debe prevalecer en este proceso. Como bien se estaba mencionando antes, tenemos que trabajar juntos, pero lo más importante es mostrar iniciativa, tomar acción, anticiparnos
y estar en una constante evaluación de nuestras acciones para poder anticipar y actuar de manera pertinente y asertiva. Con respecto a las operaciones seguras, considero que se necesita principalmente vigilar la salud tanto del personal administrativo, de intendencia, docentes y estudiantes. Considerar tener un filtro antes de entrar a la institución para poder checar y poder estar al tanto de cómo es la salud de cada uno de los que estamos dentro de la escuela diariamente. Un aspecto importante que debemos tomar en cuenta en esta reapertura de las escuelas es la comunicación entre docentes, padres de familia y alumnos en asuntos educativos, puesto que el padre de familia estuvo en acompañamiento total con el estudiante en esta contingencia, entonces pues pudo reconocer, pudo notar algunos aspectos que son importantes hacerle mención al docente, entonces fomentar ese diálogo entre padre de familia y maestro, con el fin de que el docente pueda saber en qué nivel se encuentra el alumno, de dónde partir, qué aspectos se pueden reforzar, de dónde ya puede continuar. Y asimismo, así como es importante el diálogo entre el docente y el padre de familia, también es muy importante fomentar, practicar el diálogo entre el docente y el alumno. ¿Cómo se sintió en esta contingencia? ¿En qué aspectos escolares se siente seguro? ¿Qué cosas el mismo alumno quisiera mejorar? Y pues también tomar en cuenta la voz del estudiante. Iniciativa, creatividad, corresponsabilidad, innovación, empatía, colaboración, asertividad. Todas estas cualidades que serán las más valoradas, pero también ¿serán las que se aborden en las aulas? ¿Qué nos puedes decir acerca de los aprendizajes? ¿Habrá cambios o qué deberíamos de hacer? Preguntas muy buenas y necesarias de plantearnos, ¿sabes? Con relación al aprendizaje, bienestar y protección, podemos decir que es indispensable tratar algunos puntos importantes de qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para cambiar. Entre ellos está eliminar las barreras de admisión. El hecho de ser más flexibles con los padres de familia, el no tener tantos puntos en los requisitos del reingreso a la escuela, porque probablemente pueda ser alguna barrera que los papás puedan notar y el hecho de que ya no los quieran como seguir llevando a la escuela, que los alumnos puedan seguir estudiando. Como por ejemplo, un ejemplo de muchos es el uniforme, que muchas veces lo marca muy específicamente e importante el hecho de usar uniforme, pero yo creo que es más importante que el alumno asista y que pueda seguir desarrollando, construyendo esos aprendizajes que llevar el uniforme. Entonces es un ejemplo del hecho de ser más flexibles en esta etapa de reingreso, de reapertura a la escuela, para que el alumno y el padre de familia no lo vean tan pesado y puedan seguir con ese proceso de aprendizaje. Creo que primero tenemos que plantearnos que una vez abiertas las escuelas e inicia el proceso, no podemos bajar la guardia en cuanto a las acciones relacionadas a la salud, aprendizaje, bienestar, inclusión y corresponsabilidad social. Escuchamos a Sofía Pelayo. Se plantea que debemos dedicar particular atención al bienestar y protección. También es importante seguir reforzando la pedagogía. Ya han mencionado que la educación a distancia nos ha dado herramientas muy útiles para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Hay que continuar actualizándonos y aprovechando estos, combinando las modalidades, o sea, presencial y a distancia. Exacto. Más de una vez hemos dicho que esta situación actual viene a representar una oportunidad para repensar la educación. Es un punto crucial en la historia en la que la reestructuración es necesaria y nos da las condiciones para que sea en verdad profunda. Pero, ¿cómo podemos mantenernos en el camino correcto para continuar con esta transformación, para que aseguremos ese cuidado de la salud, pero también elevemos la calidad educativa? Con respecto a las operaciones seguras, como dijo la maestra Alejandra, la flexibilidad de los planes de acción debe permitirnos tener modelos de decisión para volver a cerrar las escuelas si es necesario. Además, esta nueva normalidad nos lleva a darle mayor énfasis a la intensidad y frecuencia de la sanitización de las áreas. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que la información esté al alcance de todos, es decir, que sea accesible, clara, sencilla y en diferentes formatos, ya sea braille, señas, realmente accesible para todos.
Esto nos lleva al siguiente aspecto, la atención especial a los aprendizajes. Se requiere continuar invirtiendo en la formación docente y continuar ampliando las formas de enseñar. También se necesita priorizar en qué contenidos abordar y volvernos a plantear el qué y cómo evaluar. Bueno, pues ya tenemos pautas de acción concretas para enfrentarnos a estos grandes desafíos. El establecimiento de redes de colaboración y la comunicación constante serán clave para lograrlo. Te invitamos a que tomes acción, pues si bien hay brechas y consecuencias profundas provocadas por este hecho, también es cierto que hoy más que nunca podemos hacer historia para la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Así concluimos la segunda parte de este documento. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos a darle like y seguir nuestra página en Facebook, Instagram y YouTube, donde nos puedes encontrar con el nombre A Horizon of Possibilities. Este capítulo fue creado por el equipo del Reading Club, la maestra Alejandra y el maestro Milton. Hasta pronto.